Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrés Aristizábal. ¿Te gustaría tener una estrategia con un alto porcentaje de éxito y que te dé una triple confirmación para compra y venta y lo mejor de todo, 100% automatizada? Pues quédate conmigo hasta el final y te la regalaré completa. Pues muy bien amigos, acá nos encontramos entonces en la página web de TradingView en donde te voy a compartir esta estrategia totalmente automatizada. Bien, esta estrategia utilizando el indicador QQE Mode y dos indicadores más, que son el Trend AB2 y el Super Trend, la publiqué en mi video hace unos meses. Este es el video. Bien, durante la reproducción de ese video, durante la ejecución del mismo más bien, muchas personas estuvieron interesadas en que era una estrategia muy efectiva y que les funcionaba muy bien, y otras cuantas personas me escribían comentarios relacionados con que era muy fácil analizar hacia atrás el mercado, pero que era muy difícil hacerlo en video, que por favor les enseñara cómo. Pues bien, debido a que hice muchos videos de DeFi, de otras estrategias, de robots de tres comas, pues me dispersé un poco y no realicé en su momento este video, pero te lo traigo ahora. Sucede que la gran incertidumbre de las personas es esa, que no es posible o no es muy fácil hacer en vivo la aplicación de la estrategia. Pues la respuesta que yo te tengo es que sí es fácil. ¿Por qué? Porque para eso está la programación. La respuesta a esa gran incertidumbre es que el software se ataca con software. ¿Por qué digo eso? Porque todas las criptomonedas son software. El Bitcoin, el Ethereum, Solana, Cardano, Shiba, lo que sea, cualquier moneda, cualquier token del mundo criptográfico son software y el software se ataca con software. ¿Cómo así, profe? Pues con programación. Entonces, para eso te voy a mostrar a continuación cómo lo hago. Muy bien, nos encontramos acá. Bueno, estamos a un minuto, estamos en Ethereum BTC. Vamos a cambiarlo, vamos a colocar el Bitcoin BTC USDT. ¿Por qué? Porque ha sufrido una gran caída. Ustedes saben que hace semanas estamos en una tendencia bajista, entonces me interesa demostrar que funciona con cualquier tipo de moneda, inclusive con la más afectada en la caída. Vamos a cambiarlo a temporalidad de una hora. ¿Por qué? Porque la temporalidad de una hora es el tiempo en el cual a mí me da mejores rendimientos, mejores resultados. Tú puedes hacerlo a 15, 30 minutos, pero es tu decisión. Mi consejo es operar a una hora. Ok, entonces por acá nos encontramos en ese par BTC-USDT a una hora. Voy a agregar entonces los indicadores de esta estrategia. Mira, vamos aquí a la parte superior, le damos indicadores y escribimos el primer indicador, que es el Trend AB2. Trend Indicator AB2. Míralo acá. Tiene que ser este que dice AB2 y el autor es Swain. ¿Listo? Entonces seleccionamos ese, lo agregamos. ¿Listo? Ya quedó ahí en el chart. Y ahora agregamos el Super Trend. El Super Trend tiene que ser este, cuyo autor es Kivan Ozbilik. ¿Listo? Seleccionamos ese. Perdón, me salí acá, se saltó para el autor, ¿no? Le damos ahí, Super Trend, y listo, ya quedó agregado al chart. Y finalmente agregamos el indicador, el QQE Mode. El QQE Mode. Y es este cuyo autor es Minkel. Ten mucho cuidado al agregar los indicadores. Tienen que ser los mismos de los autores que yo estoy agregando, porque si no, pues sería un indicador totalmente diferente y ya cambiaría la estrategia. Le damos clic y aparece un nuevo panel acá en la parte inferior del chart con el indicador QQE Mode. Bueno, vamos a ajustar los indicadores. ¿Cómo los ajustamos? Para eso entonces nos paramos aquí en el Trend Indicator AB2, le damos en esta ruedita que es para las configuraciones, para las settings, y en el periodo MA vamos a colocar 52. 52. Y en el suavizado del periodo MA vamos a colocar 10. Perfecto. Y le damos OK. Ya con eso ajustamos los parámetros que nos interesan del Trend AB2. Ahora vamos a ajustar los parámetros de configuración del Super Trend. Nos paramos otra vez en configuración y en el periodo ATR vamos a escribir 9. 9. Y en el multiplicador ATR vamos a escribir 3.9. ¿Ok? Esos son los parámetros que a mí me han dado el mejor resultado con esta estrategia y ahora te vas a dar cuenta por qué. Le damos OK y ya quedó configurado también el Super Trend. Bueno, acá en la parte inferior, como te decía, en este panel aparece el QQE Mode. El QQE Mode me entrega mis señales de compra y venta mediante este histograma. Si el histograma es de color azul, quiere decir que nos vamos en long, o sea, hacemos la compra. Y si el histograma es de color rojo, que es negativo, pues quiere decir que vamos en short o hacemos la venta.
Para el QQE Mode no hay que hacer ningún tipo de configuración, lo dejamos así como viene de forma original de TradingView. Perfecto, entonces, ¿cómo funciona esta estrategia con esta triple confirmación para long y para short, o para compra y para venta? Pues bien, para hacer una compra, mira, vamos por acá, para hacer una compra, vamos a darle zoom, se tienen que cumplir, o long, se tienen que cumplir esas tres condiciones. Mira, la primera condición es que que es el super trend, esa línea de color verde, esté en color verde para indicar que vamos en long. También que esta franja de color verde que estoy encerrando con el pincel esté en color verde, es una franja o una cinta, ese es el trend AB2. Y también que el histograma del QQE Mode sea positivo, o sea que sea de color azul. Con esa triple confirmación yo hago la compra porque empieza un long. ¿Dónde hago yo la venta o dónde me voy en short? Con una triple confirmación, pero al contrario. Vamos a buscarla por acá. Mira, por acá está. Entonces, justo acá, cogemos de nuevo el pincel. Mira, acá tenemos el super trend, está en color rojo, short. Y la cinta, mira, la cinta del tren AB2 también está de color rojo, short. Y el histograma también se encuentra en color rojo, short. Tenemos una, dos, tres confirmaciones para irnos en short. Entonces, la estrategia es muy efectiva porque siempre y cuando respetes esa triple confirmación para irte en long o en short. ¿Listo? Mira, por ejemplo acá, mira, cuando se dio esta gran caída del Bitcoin, mira, por ejemplo acá, tenemos triple confirmación, el tren AB2, la cinta está en color rojo, el supertren, la línea está en color rojo y el histograma del QQE Mode está negativo o de color rojo. Triple confirmación es un short o una venta. Si vamos más hacia atrás, lo vamos a seguir comprobando. Busquemos un long para que veas que también funciona en el long, por supuesto. Vamos a ver, mira este long lo bonito por acá. Cogemos el pincel, entonces mira, el histograma está en color azul o positivo del QQE Mode. Que es el super trend, está en color verde. Y por acá tenemos también la cinta de color verde del tren AB2. Entonces, ¿qué es eso? Pues es este short que nos vamos a ganar por acá. ¿Y qué porcentaje nos ganaríamos? Pues nos ganaríamos el porcentaje hasta donde marque el siguiente short. Mira, el siguiente short está por acá, porque se cumplen las tres confirmaciones. Rojo el QQE Mode, rojo el tren AB2 y rojo el super tren. Entonces, cojamos la regla. ¿Cuánto nos ganaríamos? Si entramos por acá, ¿no? Si entramos por acá, hasta... Bueno, por acá. Bueno, esto es importante. Mira, acá no se cumple la estrategia. ¿Ok? Recuerda que ninguna estrategia te funciona al 100%. Entonces, acá te está marcando que hay un long, ¿sí? Pero mira que el porcentaje de ganancia ahí no funciona. ¿Por qué? Porque ninguna estrategia es 100% confiable. ¿Ok? Bueno, entonces lo importante es que eso te va a marcar las entradas y las salidas del short y del long, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, acá sí se cumple. Mira. Acá entraría y acá saldrías. ¿Cuánto te ganas? El 2.33%. Ok. La idea entonces es que te voy a enseñar a automatizar esto. Te voy a regalar ya el indicador automatizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tú te paras en el código de cada uno de estos, mira, te paras acá, le das clic en estas llaves y en la parte inferior, aquí vamos a subir en el Pine Editor, te aparece el código de cada una de estos indicadores, ¿cierto? Y está totalmente bloqueado, tú no puedes editarlo, ¿no? Está bloqueado, ¿ok? Entonces, eso para el tren AB2. Hagamos lo mismo para el supertren, nos paramos en las llaves del código y mira, acá está todo el código del supertren. Y finalmente, para el QQE Mode, nos paramos acá en el código, ¿listo? Y acá en la parte inferior aparece el código. Tampoco se puede editar, está protegido, mira, el candado está bloqueado. Entonces, imagínate nosotros poder tener automatizada esta estrategia, que no tengamos que hacer confirmaciones manuales y estar pegados a la pantalla durante 4 o 6 horas para lograr la confirmación y luego entrar o salir con nuestro trading. Pues para eso te voy a hacer lo siguiente. Yo ya he tomado el código del tren AB2, del supertren y el QQE Mode y aparte los he unificado. Mira, importante, cositas importantes, sencillas, porque esta no es una clase de programación, no quiero que sea programación. El QQE Mode, ese indicador está en la versión 4. Lo mismo sucede
con el tren AB2. Vamos a ver por aquí el tren AB2. Mira, en la versión 4 de qué? Del Pine Editor, que es el lenguaje de programación que maneja TradingView. Y lo mismo pasa con el SuperTrend. Es la versión 4. Pero la última versión de Pine Editor es la 5. Entonces yo he unificado estos tres indicadores en uno solo en la versión número 5. Otra cosa importante a tener en cuenta, mira. Este es el tren AB2, ¿cierto? Perdón, el SuperTrend. El SuperTrend tiene este parámetro overlay igual a true, igual a verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que el indicador SuperTrend se va a sobreponer sobre el precio del mercado. Y eso sucede acá, mírenlo acá. Recuerda que el SuperTrend son estas líneas de color verde y rojo. Entonces mira, ese indicador se sobrepone sobre el precio. Lo mismo pasa con el Trend Indicator AB2. Mira, es el Trend Indicator AB2. Tiene un overlay igual a true para que se sobreponga sobre el precio. Mira, estas son las cintas del tren AB2, el verde y el rojo, ¿cierto? Se sobrepone sobre el precio. Pero mira que el QQE Mode, si lo doy acá, el QQE Mode no tiene ese parámetro. ¿Por qué? Porque ese indicador QQE Mode se grafica, se dibuja sobre un panel diferente al precio. Mira que el precio está por encima y el QQE Mode está en un panel inferior, en el chart. ¿Listo? Entonces, importante, cuando yo unifico estos tres indicadores en uno solo y los agrego al chart, pues el chart se va a desconfigurar gráficamente, pero no pasa nada. Los modelos matemáticos de los tres indicadores siguen estando en el chart y eso es lo que voy a aprovechar para crear mis alertas en la parte derecha. Pero luego quitamos el indicador y dejamos los indicadores nativos para que nos guiemos visualmente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo por acá voy a abrir este documento de Word y aquí ya he unificado los tres indicadores en uno solo y corregido una gran cantidad de errores que salen porque hay que pasarlos a la versión 5 y no es fácil unificarlos porque todos son parámetros diferentes, ¿cierto? En fin, esta no es una clase de programación. Yo ya solucioné eso y te estoy compartiendo el indicador completo programado. Voy entonces a seleccionar todo el código de esos tres indicadores, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en TradingView, en el Pine Editor, por supuesto. Vamos hasta abajo. Listo, hasta acá, mira. Hasta acá. Le doy clic derecho, copiar. Me vengo de nuevo a TradingView. Voy a Open y le digo que me abra un nuevo indicador. Borramos esto porque no lo necesitamos, ya está hecho. Y le damos Control B. Listo. Y acá ya quedó todo el código. Ahora lo voy a guardar. Entonces le doy doble clic acá y le digo, dejémoslo así con este nombre previo que tenía. Mira, Trend AB2 SuperTrend QQE. Le dejamos así y le damos guardar, Save. Listo, perfecto. Y acá está entonces todo el código. Mira, ya está en la versión 5. ¿Ok? Coloqué mis créditos porque yo lo he unificado esos tres indicadores, pero también, por supuesto, están los créditos de los autores de cada uno de los indicadores. Mira, el Trend Indicator AB2 es creado por The Swine. Listo, vamos a bajar. Lo mismo, por supuesto, con el SuperTrend. Mira, el SuperTrend, el indicador, es creado por Kivan Osbilic. Listo. Y finalmente, por acá tendremos el QQE Mode creado por Minkel. ¿Ok? Por supuesto, hay que respetar los derechos de autor. Y en la parte inferior, tengo entonces las señales. Entonces tengo la configuración para la señal en long o de compra. Mira, estos primeros parámetros son los parámetros para ir en long o en compra del Trend AB2. Estos parámetros son para ir en compra del SuperTrend. Y estos últimos parámetros son los parámetros para ir en compra del QQE Mode. ¿Listo? Y para ir en short, ¿cómo hacemos, profe? Pues bueno, para ir en short, entonces tenemos estos parámetros, ¿ok? Acá, para irnos en short. Ahora, súper importante, acá estoy utilizando solamente una confirmación para ir en short. Cuando cualquiera de en este caso, cuando el Trend AB2, perdón, me envía una señal de short, pues los otros dos ya también no es necesario que se cumpla porque sería un short. Ahora, yo te lo voy a dejar más completo para que también en short se cumplan la triple confirmación. Entonces, para eso simplemente voy a copiar esta última parte, la copio, copiar y la pego acá en la parte inferior. Listo. Y tengo que invertir las comparaciones porque ahora no es un long sino un short. Entonces, acá sería
no mayor, sino menor, listo. El RSI con el threshold para el QQE debería ser también menor. Y acá al final también debe ser entonces menor, listo. Bueno, y finalmente tenemos las alertas. Acá están todas las alertas, mira, para el short y para el long. Entonces, nada, le doy guardar, le damos save. Y acá en la parte inferior se nos muestra entonces el proceso de guardado. No hay ningún error. Esto de color naranja, sino simplemente advertencias, pero no errores. Listo, lo cerramos. Y pues nada, ahora lo vamos a agregar al chart. Entonces, cuando lo agreguemos, recuerda que se va a desconfigurar, ¿ok? ¿Por qué se desconfigura? Como te dije anteriormente, estos dos indicadores entre navegadores y el supertrend están sobrepuestos sobre el precio, pero el QQE Mode no, está en un panel diferente. Entonces, al unificar los tres y agregarlos al chart, pues obviamente se va a desconfigurar. Pero te repito, los modelos matemáticos siguen estando dentro de ese solo indicador. Ahora esos tres son un solo indicador y son los que van a funcionar para darme las alertas. Y gráficamente voy a utilizar los nativos de TradingView. Entonces aquí le doy donde dice, ahora subo un poco para que todos veamos, le doy aquí donde dice agregar, adicionar al chart, le doy clic, listo, mira, y se agregó. Y como te dije, se iba a desconfigurar, pero no pasa nada. En este momento agrego mis alertas y luego lo quito y volvemos a la normalidad. Entonces mira, este es el nombre que le di, listo, me paro aquí en los tres puntitos y le digo adicionar una alerta. Le digo adicionar una alerta, selecciono el largo, le digo una vez por barra, y en la parte inferior le digo crear. Listo. Y acá en la parte derecha ya aparece entonces el long, ¿ok? La alerta para el long. Vuelvo y me paro en mi indicador, le digo los tres puntitos que agregue una alerta. Ahora lo dejo en corto y elijo una vez por barra y le doy OK, crear. ¿Listo? Y acá están ya las dos alertas. Si tú quieres modificarlas, simplemente doble clic y las modificas. Si quieres borrarlas, aquí en la X y las borras. Listo. Y ahora lo voy a borrar para volver a la normalidad, es decir, con los indicadores propios de TradingView. Ese es el gran truco que te estoy enseñando. Le doy aquí, lo elimino. Listo. Y mira, volvimos a la normalidad. Vamos a bajar el código. Vamos a ocultar este panel. Lo bajamos. Y listo. Acá están entonces los indicadores nativos que gráficamente me sirven a mí para guiarme, pero matemáticamente el modelo ya está inmerso en estas alertas y acá vamos a ver todas las notificaciones de las alertas. Bueno amigos, entonces pues nada, te voy a demostrar a continuación, no te vayas porque viene la demostración en vivo, pregrabada por supuesto, para que con varias horas, días, hayamos podido tener varias entradas y salidas a través de las alertas. Quédate conmigo entonces a continuación para que veas de forma muy corta y resumida la demostración de cómo funciona. Muy bien amigos, entonces acá nos encontramos en la plataforma de TradingView para mostrarte que sí funciona esta estrategia automatizada, para hacerte la demostración. Vamos a recapitular fácilmente la configuración que previamente te expliqué en el video. Bueno, acá ya se están generando alertas, míralas. Vamos a cerrar por acá. Y entonces recordemos que estamos en el par de Bitcoin USDT, ¿cierto? De Binance. Estamos a 1 minuto, súper importante. Yo lo estoy haciendo a 1 minuto para que se generen rápido las alertas y podamos hacer esta pregrabación del video y podamos ver rápidamente la generación de las mismas. Pero te recuerdo, la estrategia para mí me funciona mejor en periodos de 1 hora. Esa es la temporalidad perfecta para yo operar en 1 hora. Ya tú decides en qué temporalidad vas a operar. Muy bien, por acá entonces están los indicadores nativos de TradingView. Mira, el Trend Indicator AB2, vamos a abrirlo para repasar la configuración. Tenemos un valor de 52 en el periodo MA y un valor de 10 en el periodo MA en el suavizado de longitud. ¿Listo? Vamos a cerrar. Por acá abajo tenemos el Super Trend y la configuración es 9 en el parámetro del periodo ATR y 3.9 en el multiplicador del ATR. Y en la parte inferior, en este panel, mira, se están generando más alertas, cerrémoslas. Acá tenemos el QQE Mode. Recordemos que a ese indicador no le hacemos ningún tipo de modificación. Y en la parte inferior, voy a subir por acá esta pantalla, pues tenemos el código que yo te acabo también de describir anteriormente en el video, donde he unido los tres indicadores en uno solo. Entonces, mira, por acá tenemos
pues nada, los créditos de mi persona, que fui quien los ha unido, pero también aparecen los créditos de los creadores de cada uno de los indicadores. Entonces, este es Swine, el creador del Trend Indicator AB2. Vamos a bajar por acá para mostrarte también que acá está el código del QQE Mode, ¿cierto? De Minkel. Y por acá arriba, se me pasó, mira, está el Super Trend, ¿cierto? De Kivan Osbelik. ¿Listo? Bueno, cerremos esta otra alerta. Y nada, en la parte inferior del código, lo que ya repasamos, cómo se generan las señales, la señal de largo o compra y la señal de corto o venta. Y las alertas, ¿cierto? Para yo poder automatizar este indicador. Vamos a bajar de nuevo esta ventana. Y pues nada, acá en la parte superior derecha están las alertas para el short, ¿cierto? Una vez por barra, este es en corto. Recordemos que si vas a enviar de una vez las alertas a 3 comas para activar tu robot, pues simplemente activas aquí el webhook y colocas la dirección, ¿listo? Bueno, yo solamente te estoy mostrando la automatización de la estrategia porque quedaría muy largo el video integrándolo con el robot de 3 comas. Y acá tenemos la otra alerta, abrámosla, mira, este es en largo, una vez por barra y de nuevo, si vas a configurar la alerta para enviarla a 3 comas, le colocas la dirección del webhook de 3 comas. Salimos por acá y mira, acá a la derecha están todas las alertas, las notificaciones de las alertas que se han generado, ¿cierto? Por acá está el mercado, mira, acá está variando y pues ahí se está generando, mira, actualmente se ha generado un long. Bueno, vamos a repasar entonces cómo ha marcado esto las alertas. Mira, acá hay una señal muy bien marcada para este long, ¿cierto? Vamos a tomar el pincel, mira, en esta parte ya sea la triple confirmación de venta o de short, ¿cierto? El tren AB2 y el super tren están de color rojo y también, mira, está de color rojo el histograma del QQE Mode, o sea, negativo. Y ese valor se da en las 12:01. 12:01 empieza el short, entonces vamos a buscar aquí dónde empieza a 12:01 ese short, que tiene que estar la alerta aquí generada. Mírala acá, 12:01 se envió el short, ¿cierto? Entonces ahí empieza la señal de short y ese short empieza acá y cae hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí mira que ya el histograma es positivo, o sea, de color azul, el histograma del QQE Mode. También se da que el super trend y el tren AB2 son de color verde, indicando que vamos en compra o que vamos en long. Entonces eso sucede a las 13:33. Vamos a subir entonces hasta donde estén las 13:33. Por supuesto, todo ese trayecto va a marcar siempre el short, ¿cierto? Mira, acá están las 13:33. Ahí empieza el long. Y entonces se viene este long que ya está marcando actualmente acá este pedazo. Bueno, vamos atrás para ver dónde más podemos encontrar la confirmación de compra y venta. Mira, por ejemplo, esta parte. Justo acá a las 9:34, el histograma 9:34 en esta barra del histograma está de color azul, o sea, positivo el QQE. Y también justo a esa hora tenemos la confirmación del super trend y el tren AB2 que están de color verde, o sea que ahí empieza una señal de long, ¿cierto? ¿Y hasta dónde va ese long? Hasta acá, hasta donde se envía la señal de short. Entonces nos hemos ganado toda esta subida. Vamos entonces a buscar esa señal de short generada en las alertas a las 9:34. Estamos a las 12, vamos a bajar hasta las 9:34. Por acá está. Mírala, 9:34. Ahí está la señal del long, ¿listo? Entonces, como puedes darte cuenta, mira por ejemplo que en este intermedio, ¿cierto? Por acá en este intermedio, uno creería que hay un short, pero no cumple con la triple confirmación. Vamos a confirmarlo, mira. Este que es el super trend está en color rojo. Ahí cumpliría para short. Este que es el histograma negativo del QQE Mode está en rojo, segunda confirmación. Pero mira que el super trend, que es esta franja o esta cinta de color verde, está en verde, que es el tren AB2, no está marcando para short. Entonces por eso no se genera el short acá. Y se genera solamente acá, que es a las 12:01, que como ya te mostré, por acá arriba se envía esa señal a las 12:01 de el short. Mira acá, 12:01. ¿Listo? Y si seguimos yendo más hacia atrás, nos vamos a encontrar con que todas las alertas oportunamente, de forma correcta, se están generando acá a la hora apropiada para long y para short. Te repito que como estamos en mercado bajista, yo estoy operando esta estrategia con 3 comas con mi robot.
de forma totalmente automática, en pasivo, pero en short, voy en corto y me está dando muy buenos resultados. Entonces, amigos, pues nada, ese es el regalo que tenía para ti, esta estrategia totalmente automatizada, te la regalo, te dejo el código en la descripción del video para que la puedas descargar, que puedas superar, tú decides cómo, si en long, si en short, yo lo estoy haciendo en short, te repito, porque el mercado está bajista actualmente, entonces hay más posiciones en short exitosas, en futuros por supuesto de Binance. También lo puedes hacer en FTX, en KuCoin, en cualquier otro exchange que esté comunicado con tres comas. Y pues nada, si te gustó este video, te agradezco entonces que te suscribas a mi canal, que me dejes un like y que me dejes un comentario. Por el momento nos vemos entonces en otra próxima oportunidad, en otro video. Te envío un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto.